Ya. El tema de la clase del día de hoy es textos que dan explicaciones. Y específicamente vamos a centrarnos en hablar acerca del ensayo. En el libro el tema está como el ensayo académico, pero nosotros vamos a ver el ensayo en general, porque hay diferentes tipos de ensayos. Vamos a tratar de ver el ensayo en general y no enfocarnos solo en el académico. Em, vamos a aquí. Bueno, entonces, ¿qué es el ensayo? Según dos definiciones que he puesto aquí en las diapositivas, tenemos por un lado que según pues en el diccionario, ¿verdad? De la Real Academia Española, si lo buscamos, el ensayo simplemente es un escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas. Nos da un concepto súper general, un escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas. En la literatura, el ensayo es una composición escrita en prosa, generalmente breve, y en el cual se expone la interpretación personal sobre un tema. Entonces, en base a estos dos conceptos, ¿alguno de ustedes podría decirme qué es un ensayo? Ensayo es una preparación para algo que se va a realizar. Ya, ensayo. Ya, pero hablando acá en cuanto a literatura, si sabemos que es un texto escrito, ¿para qué ustedes creen que sirve el ensayo? Un ensayo. ¿O en algún momento alguien de ustedes, qué sé yo, no sé, en su etapa de escuela, tal vez si alguno tuvo algún año de colegio, lo mandaron a escribir tal vez algún ensayo? El ensayo es un texto en el que se recopila datos tanto de fuentes confiables como la opinión del autor al respecto. Ajá, muy bien, muy bien. Gracias por participar. A las dos personas que participaron, gracias. Ajá, el segundo concepto, o sea, lo que acabaron de decir, muy, muy, muy acertado. Exactamente eso es el ensayo. El ensayo es un texto, pues, que nosotros escribimos, en el cual vamos a, como lo dice ahí tal cual, nosotros vamos a desarrollar nuestras ideas acerca de un tema específico. El tema puede ser muy variado. Dentro del ensayo se pueden tocar diferentes tipos de temas y hay también diferentes tipos de ensayo que ya los vamos a revisar y simplemente nosotros vamos a desarrollar nuestras ideas, nuestro criterio sobre ese tema que hemos escogido para escribir y también para de repente enriquecer un poco el texto, podemos incluir algunas referencias de otros autores o citar algunos otros autores para argumentar de mejor manera nuestro punto de vista acerca de ese tema que estemos desarrollando. Em, Eso en términos generales. El ensayo es un texto donde nosotros desarrollamos nuestras ideas sobre un tema específico. Vamos a seguir avanzando. Ya. Existen dos clases de ensayo. Por un lado tenemos el ensayo filosófico o reflexivo y por el otro tenemos el ensayo crítico. Ya por sus nombres también es fácil identificarlos, ¿verdad? En un ensayo de tipo filosófico o reflexivo se van a desarrollar temas de tipos éticos y morales. Y obviamente van a buscar que el lector, la persona que va a revisar ese ensayo, que va a leer ese ensayo, em, tenga sentimientos de reflexión, ¿verdad? Sobre el tema que sobre el tema que está leyendo. En el caso de los ensayos críticos, se van como que a la parte opuesta, ¿verdad? Aquí se toman temas principalmente relacionados a hechos históricos, a hechos literarios, algunos también artísticos y sociológicos. Al ser un ensayo de tipo crítico, lo que se busca es una opinión o un desarrollo objetivo de ese tema. No tiene intención de causar algún tipo de reflexión en sus lectores, sino más bien en este ensayo se desarrolla un tema más bien de forma explicativa, también se sustentan las ideas que se vayan a dar con bases, digamos, citas de otras investigaciones
y se llegan a conclusiones, pero siempre objetivamente. Acá dice, su modalidad más conocida es el ensayo de crítica literaria. Dentro de los ensayos críticos, el ensayo de crítica literaria es, yo me leo una obra y luego realizo un ensayo donde desarrollo pues mis ideas sobre esa obra, mi opinión, mi criterio sobre esa obra que he leído. Entonces tenemos estos dos tipos de ensayos que son los más comunes. El ensayo académico, que es el que nos nombra el libro. Ya se los voy a leer qué nos dice el libro acerca de este ensayo académico. Dice, es el tipo de texto argumentativo que nos permite presentar de forma adecuada las explicaciones que realizamos cuando pensamos en respuestas a interrogantes que surgen en nuestra vida escolar. Dice, este tipo de ensayo ofrece una explicación a una pregunta o al planteamiento de un problema sobre un asunto o un fenómeno de la realidad natural o social relacionado con los temas o materias de un contexto escolar o académico. Es decir, en un ensayo académico normalmente es escrito por pues, los estudiantes o escrito dentro de este ámbito del estudio, y lo que busca es que el estudiante desarrolle, digamos que, habilidades de redacción, em, y básicamente va a desarrollar un texto, un ensayo, tratando de de buscarle respuesta a una pregunta que se haya planteado o que haya surgido durante un tema que estén revisando, o alguna problemática que haya identificado el estudiante. Entonces, em, para esto sirven estos ensayos. Ahí están entrando, ya. Entonces, para esto es lo que nos sirven los ensayos y los tipos de ensayos que estamos revisando. ¿Qué les iba a decir? Ah, ya, por ejemplo, es común cuando queremos aplicar, qué sé yo, algún programa de becas, incluso también cuando se busca becas en universidades privadas o algún tipo de programas así. Es común que se les pida a las personas que están siendo aspirantes, que quieren entrar, que desarrollen un ensayo y que en el ensayo expliquen cuáles son las razones por las cuales quieren entrar en ese programa, ya sea un programa de estudio, algún otro programa de voluntariado, incluso em, le llaman también cartas de motivación, que se desarrollan así como un ensayo. Em, entonces es importante que nosotros, o ahora que estamos estudiando, aprendamos igual cuáles son como que los principales aspectos al momento de escribir un ensayo para que lo hagamos pues siempre de la manera correcta. Hay otra clasificación de los ensayos y esta pues es según su contenido. Según el contenido que tienen, se dividen en tres tipos. Están por un lado los descriptivos, los poéticos y también los personales o familiares. En el caso de los ensayos de tipo descriptivo, únicamente estos ensayos buscan dar información acerca de un tema, ¿verdad? Dice, se utiliza para concretar temas científicos y sobre los fenómenos de la naturaleza. Dentro de nuestro ensayo, vamos a tocar temas digamos que temas de importancia científica. Y lo que vamos a hacer es describir, buscar información acerca del tema y después, pues, con nuestras propias ideas, redactar toda la información que hemos recopilado. Obviamente citar, si es que estamos tomando ideas de otros autores, citarlos de la manera correcta también para no caer en plagiar la información. En el segundo tenemos los ensayos de tipo poético. El cuadro nos dice desarrolla temas de fantasía y de imaginación. Y por último tenemos los ensayos que tienen un contenido personal o familiar. Es el escrito que nos revela el carácter y la personalidad del autor. Ya, ¿cuáles son las características de estos ensayos? Y después vamos a ver también cuál es la estructura de cómo debería estar organizado un ensayo, cómo deberíamos organizarnos para poder escribir uno. Entre las características tenemos que uno de los géneros más modernos y más utilizados actualmente. El ensayo es uno de los géneros más modernos y más utilizados en la actualidad. También nos dice que el contenido que se va
sobre el cual se va a escribir un ensayo puede ser muy variado. Dice, puede tratar temas sobre literatura, filosofía, arte, ciencias, políticas, entre otros. Puede contener reflexiones, comentarios, experiencias personales u opiniones críticas. Es decir, estos son como todos los recursos que podríamos utilizar al momento de redactar nuestro ensayo, pues desde reflexiones, dice ahí también comentarios, alguna experiencia personal, también la podríamos incluir dentro del desarrollo de nuestro ensayo, u alguna opinión crítica, ahí ya tomando pues alguna información de algunas investigaciones que revisemos en nuestra búsqueda de información. Otras características nos menciona también, el autor puede exponer sus ideas religiosas, filosóficas, morales, estéticas o literarias, y también nos dice, en la mayoría de los casos, tiene una lista de las referencias utilizadas. Es decir, para empezar a escribir un ensayo, dependerá también del tema que voy a querer escribir, pero sobre el tema que voy a escribir, lo primero que debería hacer es, pues, una vez que ya he definido sobre qué voy a escribir mi ensayo, o en el caso de que se me haya pedido que escriba un ensayo sobre un tema específico, una vez que yo sepa, pues, cuál es ese tema eh, que voy a abordar específicamente, ¿verdad? Que yo haya definido como que el alcance de mi tema, porque de repente puede ser un tema muy general y tengo que tratar de centrarlo en algo específico. Em, Dice, en la mayoría de casos tiene una lista de referencias. Ya, perdón un segundo. Ya, lo que les decía es que una vez definido su tema, lo primero que tendrán que hacer es una recopilación de información, o sea, van a la web, a las diferentes fuentes de información que tengan y realizan pues una búsqueda y van haciendo de manera de biblioteca, es decir, van guardando todas las referencias en donde ustedes crean que han conseguido información importante y que la van a incluir dentro de su ensayo. Y van guardando pues, qué sé yo, los links, el nombre de los autores o el título de las obras para que puedan realizar las citas, incluir las citas dentro de su ensayo una vez que ya lo desarrollen y puedan también tener la facilidad de también incluir pues sus referencias en el caso de que utilicen citas, ¿verdad? Y no sea completamente un ensayo como de opinión, sino sea más crítico, que utilicen fuentes de otros autores o resultados de otros autores. Ahora, ¿cuál es la estructura o la organización que deben seguir estos ensayos? Bueno, en primer lugar nos dice los párrafos deben estar organizados o la estructura del ensayo debe estar organizada en párrafos. Generalmente no se necesitan incluir subtítulos, es decir, no necesito escribir introducción y ahí el párrafo de introducción, desarrollo y el párrafo de desarrollo, conclusión y el párrafo de conclusión. El ensayo va redactado totalmente, sin subtítulos. No lleva separaciones entre párrafos con subtítulos. Dice, se desarrollan las ideas, los temas o se contestan las preguntas asignadas por él por él o la profesor en forma seguida. Muchas veces cuando nos mandan a elaborar un ensayo, nos piden o nos dan, digamos, el tema sobre el cual tenemos que desarrollarlo. En la mayoría de los casos, el tema lo podemos llevar o lo podemos formular como una pregunta. Y para responder esa pregunta es que nosotros desarrollamos el ensayo. Entonces, lo que nos dice es que cuando ya desarrollemos nuestro ensayo, vamos a ir poniendo, ¿verdad?, las ideas de nuestro tema, pero siempre todo como de forma seguida. Es decir, si tenemos alguna pregunta a la que queremos darle respuesta, no podemos escribir como tal la pregunta y la respuesta que le estemos dando, sino es un texto corrido. Y a eso también se refería con lo de los subtítulos. En un ensayo, pues no se incluyen subtítulos. Acá tenemos las partes. Dice, en la primera tenemos nota,
Dice, no se escriben, bueno, esta es una nota como resaltar, para resaltar. Dice, no se escriben las palabras introducción, desarrollo, conclusión. Es lo que les decía, el ensayo no lleva subtítulos, por lo tanto nosotros desarrollamos todas las ideas de corrido. No necesitamos poner introducción y abajo el párrafo introductivo, desarrollo y el párrafo de desarrollo. No necesitamos eso porque no es parte del ensayo. Tiene tres partes, las partes básicas que casi que tienen todos los escritos en lengua y literatura, que son introducción, desarrollo y conclusión. Yo siempre les he comentado que todo lo que ustedes escriban, ya sea en este caso un ensayo, un informe, una carta, lo que sea de que ustedes tengan que escribir, que tengan que redactar, un resumen, si van a hacer un resumen, siempre todo en lengua y literatura, todo tiene una estructura. Y siempre la estructura básica es introducción, desarrollo y conclusión. Incluso también cuando van a exponer o van a hablar sobre algún tema, lo mismo, tienen que tener un orden, introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción vamos a explicar, dice, explica el tema, indica al lector el asunto a tratar, puede explicar cómo se llevará a cabo la investigación y bajo qué términos. Entonces, la introducción normalmente se pone un párrafo no más introductorios. Dependerá también del tema, pero con un párrafo introductorio es suficiente. En este párrafo de introducción, como su nombre lo dice, van a introducir al lector, le van a decir sobre qué va a tratar el ensayo. Entonces van a tocar como que la idea principal o el tema principal que van a hablar más adelante en todo su ensayo, o la pregunta a la cual ustedes están respondiendo. Dice que incluso también se puede poner cómo se va a llevar a cabo la investigación y bajo qué términos, en caso de que estén haciendo algún ensayo como más investigativo. Pueden explicar la metodología de cómo hicieron para escribir el ensayo. En el desarrollo dice, incluye las ideas del autor, temas o la contestación a preguntas suministradas por el profesor. Se escribirá en un párrafo aparte. Al comenzar un nuevo párrafo se debe empezar con oraciones de transición para dar coherencia y entrelazar las ideas. Entonces, luego de el párrafo introductivo, en un párrafo aparte, el siguiente, empiezan a desarrollar todo el ensayo o el tema, ¿verdad?, sobre el cual van a hablar. Lo que nos da como recomendación es que siempre, cuando ya estemos en el desarrollo, siempre al empezar un nuevo párrafo, nosotros utilicemos estos conectores lógicos o oraciones de transición que van a permitir que todo nuestro escrito tenga coherencia. Por ejemplo, si yo ya voy a ir al párrafo final, que es el párrafo de conclusión, un conector que podría poner al inicio es antes de empezar el párrafo, podría poner luego de toda la información revisada, se llegó a la conclusión de, y ahí empiezo a desarrollar mi conclusión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el lector vaya a dar lectura, ¿verdad? De todo el ensayo, los la lectura va a ser como más fácil, o sea, va a ser más fácil de entender. Bueno, aquí me está hablando de la conclusión, esta idea de acá se relaciona con esta idea de acá. A diferencia de que si yo pusiera como que todos mis párrafos así, tal cual, todas las ideas desarrolladas, sin utilizar conectores, va a ser mucho más complicado de que el lector pueda entender. Existen un montón de conectores lógicos, hay incluso tablas con conectores y con los diferentes usos, qué sé yo, conectores para introducción, conectores para ejemplificar, conectores para argumentar, conectores para de conclusión y así. Hay tablas con una listas grandes con estas palabras que sirven como conectores. Creo que ah, no, con los de primero fue que vi. Sí, incluso tengo algunas listas, entonces se las puedo también compartir con la asignación del deber de esta clase. Les voy a compartir también una lista de conectores que les va a servir para cuando ustedes redacten, su redacción también mejor. Bueno, acá tenemos la estructura o que estamos revisando ahorita. Tenemos este ensayo dice, ¿el miedo es bueno o malo? Un ensayo súper cortito. Tenemos el título, que debe ser breve,
pero descriptivo, es decir, ya el título ya me debe decir sobre qué es lo que va a tratar el ensayo. El párrafo introductivo, ya les digo uno o dos, dice, presenta la idea principal del escrito, atrae al lector con pensamientos personales o con acontecimientos. Una buena, digamos, opción cuando se está escribiendo ensayos para llamar la atención del lector y poder introducir el tema es justamente contar o utilizar anécdotas, ¿verdad? Anécdotas o acontecimientos personales que nos hayan pasado y que se relacionen con el tema, los podemos incluir al inicio, en la introducción, para que el texto sea también como un poco más, o sea, familiarizar un poco más al lector con nuestra personalidad, ¿verdad? Con el escritor. Em, el siguiente cuadro muestra los párrafos de desarrollo. En este caso hay 3 párrafos de desarrollo. Ya se presenta todo el contenido y también hay, dice, fuentes que corroboran el pensamiento propio. Entonces, aquí no veo una cita, pero aquí en estos párrafos de desarrollo se podrían incluir citas, ¿verdad? Normalmente las citas, para reconocer una cita, está entre paréntesis el apellido del autor y el año. Entonces yo sé que esa idea yo no la he escrito yo, sino la he sacado, es la idea de otro autor. Cuando nos dice aquí fuentes que corroboran, es aquí nos está diciendo, por ejemplo, y estamos dando ejemplos de acontecimientos que han sucedido. Ya, y en lo que les estaba mencionando acerca de estos conectores y oraciones de transición, es esto que vemos aquí. Este, sin embargo, es un conector. Aquí. Este, sin embargo, es un conector, porque acá estoy hablando de este, por lo tanto, también es un conector. Dice, esto se debe porque el mundo teme la devastación generalizada que provocan dichas armas. Es decir, en el párrafo anterior yo estaba hablando de armas y de eventos relacionados con armas nucleares. Entonces, acá me dice, por lo tanto, el miedo a la aniquilación total ha impedido que los líderes mundiales actúen de forma irresponsable y de ir por el camino de la autodestrucción. Y acá nos dice, sin embargo, este sería un conector que me está uniendo a la idea de acá, ¿verdad? Sin embargo, aunque el miedo es bueno, el hombre debe tener en cuenta que un exceso de miedo puede ser perjudicial para su desarrollo. Este, por ejemplo, también es un conector para ejemplificar. El texto se entiende diferente a que si yo no tuviera estas palabras, si yo no tuviera este sin embargo, este por lo tanto, este por ejemplo, perdería un poco el sentido lo que estoy escribiendo. Entonces, es importante que dentro de nuestra redacción podamos incluir estos conectores. Y el último párrafo es de conclusión. Aquí se ponen ideas, reflexiones y la postura final que tenemos nosotros o la persona que está escribiendo sobre el tema. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? No, no hay preguntas. Todo está claro. Ya, vamos a estar viendo algunas recomendaciones finales, recomendaciones que nos van a servir para que nosotros escribamos nuestro ensayo. Tenemos aquí algunos puntos. En el primero dice, elija el punto de vista que desea desarrollar en el escrito. Después nos dice, organice un esquema preliminar con la idea principal y las ideas secundarias que desarrollará. Em, Como antes de escribir es bueno que nosotros planifiquemos. Es decir, planifiquemos qué vamos a escribir, definamos a quién está dirigido eso que estamos escribiendo, por qué estamos escribiendo y por qué, para quién y también el tema, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero hacer con ese escrito? O sea, ¿qué es lo que quiero mostrar con ese escrito? Quiero simplemente quiero comprobar una hipótesis, yo quiero dar algún punto de vista sobre un tema, o sea, simplemente un texto de opinión, yo quiero solamente dar información, es decir, desarrollar un tema de forma objetiva y no poner mi postura. em, o sea, diferentes objetivos
para que nosotros escribamos. Entonces, antes de que vayamos a lanzarnos ya a escribir algo, es importante que definamos pues, qué quiero escribir y cuál es el propósito de eso que estoy escribiendo. También para qué, bueno, estoy escribiendo un ensayo porque es una tarea, estoy escribiendo un ensayo porque lo piden como un requisito para entrar a una universidad, estoy escribiendo un ensayo porque es un requisito para aplicar a alguna beca. Entonces, siempre ver cuál es ese propósito por el cual o esa necesidad por el cual yo estoy escribiendo ese ensayo, o simplemente estoy escribiendo el ensayo porque a mí me gusta escribir o quiero dar a conocer mi punto de vista sobre algún tema. Nos dice también que como parte de esta planificación tenemos que poder organizar nuestras ideas. También es muy recomendado que antes de que vayamos a escribir, organicemos nuestras ideas. Podemos tomar una libreta o en la propia computadora, tener la idea principal, que sería el problema que vamos a resolver o la pregunta a la que le estamos buscando respuesta, y debajo ir escribiendo todas las ideas secundarias que se nos ocurran. Entonces, si yo voy a escribir un texto que es solamente explicativo sobre la, qué sé yo, la contaminación ambiental, entonces yo pongo todas mis ideas principales, bueno, de la contaminación ambiental, bueno, ¿qué quiero tocar de este tema? ¿Cuán profundo quiero irme? Bueno, voy a hablar de la contaminación ambiental solamente en Ecuador. Voy a hablar de la contaminación ambiental en Ecuador, pero la contaminación de los ríos. Voy a hablar de las causas, voy a hablar de las consecuencias, voy a dar algunos ejemplos. Y de esa manera voy como que organizando todo lo que yo voy a tratar en mi ensayo va a ser mucho más fácil al momento que ya me pongo a escribir porque voy a saber qué información voy a buscar, qué información necesito y cómo organizarla también. Ya, las otras dos nos dicen, coteje los signos gramaticales de su escrito y cite todas las fuentes que utilice para evitar el plagio. Entonces, en el coteje todos los signos gramaticales, eso también es importantísimo cuando estemos redactando algo, incluso cuando redactemos nuestro currículum vitae, nuestra hoja de vida, es importantísimo que revisemos las faltas ortográficas, algunas palabras mal escritas o mal utilizada, tal vez em, estamos repitiendo mucho alguna palabra. Siempre es importante que podamos hacer una lectura antes de entregar lo que estemos escribiendo, antes de entregarlo, poder revisarlo, unas dos o tres leídas del documento para poder identificar si estamos cometiendo algún error gramatical o un error de ortografía y poder corregirlo a tiempo, ¿verdad? Y el último punto que nos dice cite todas las fuentes que utilice para evitar el plagio, es que es común que al momento de escribir nosotros simplemente por querer tal vez entregar el trabajo, si es un deber, qué sé yo, del colegio, por simplemente querer entregar, caemos en el copia y pega, copia y pega. Bueno, voy a escribir un ensayo sobre esto, pero el 90% de mi ensayo es copiado de internet. Entonces, esa no es la idea, ¿verdad? Porque ahí estaremos cayendo en plagio, pero simplemente estamos copiando lo que otras personas han dicho, lo estamos pegando ahí en un documento y por ahí le cambiamos unas dos, tres palabras y ya está nuestro ensayo y decimos que lo hicimos, cuando no fue así, lo hemos copiado. Entonces es importante también no caer en estas cuestiones del plagio, sobre todo respetar el trabajo de otras personas. De repente, tal vez nosotros copiamos de alguna página web o de algún documento, pero detrás de ese documento que hemos copiado, pues ha habido una persona que ha hecho una investigación. Entonces, estamos simplemente irrespetando su trabajo al copiarlo y no darle el mérito que se merece por lo que ha hecho. Quedan 3 minutos, voy a tomar la captura de la asistencia y ahí ya voy a ver el tiempo para ver si podemos volver a entrar.
Si tienen alguna pregunta, también pueden aprovechar para hacerla antes de que se acabe el tiempo. Ya son 3:22 y la clase se acaba a 3:40, así que ya esta sesión se va a terminar, queda un minuto. Ya les mando rapidito un link, se conectan para volverles a tomar asistencia y, y tratar de terminar, ver unas 2 diapositivas más y ya. Bueno, vamos a continuar. Hasta eso igual siguen uniéndose el resto de compañeros. Ya estamos revisando algunas recomendaciones para cuando tengan que escribir algún ensayo y no solo ensayo, sino cualquier texto en general. Son recomendaciones para mejorar nuestra redacción. Em, Esa ya la habíamos visto, déjenme cambiar de diapositiva. Ya. Otra recomendación que tenemos es identifique el vocabulario relacionado con el tema. De repente podemos, el tema que vamos a tocar puede ser un tema, digamos, muy técnico, donde nos vamos a encontrar cuando revisemos la información o busquemos información, nos vamos a encontrar con palabras que tal vez no estamos tan familiarizados, no conocemos sus significados y que podríamos caer en utilizarlas inapropiadamente. Entonces, una recomendación bastante buena es que también si dentro del tema que vamos a desarrollar hay cosas que no conocemos, tal vez palabras desconocidas, antes de utilizarlas en nuestro ensayo, pues busquemos, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra? Busquemos en el diccionario rápidamente qué significa esa palabra para no utilizarla incorrectamente y saber también qué es lo que estoy escribiendo. La siguiente nos dice, pueden ser los criterios que investigará amor, violencia, patria, naturaleza, entre otros. Mantenga siempre un estilo personal. Ya lo que nos dice es que dentro de nuestro, alguien tiene encendido ya. Dentro de nuestro ensayo podemos tocar diferentes temas. eh, el tema que sea, siempre debemos tratar de mantener un estilo personal al escribir. Cuando nos dice acerca de ese mantener ese estilo personal, es lo que les decía, pues, no caer en el plagio y copiar tal cual lo están diciendo otras personas, sino si yo quiero tomar ideas de otros autores, pues tomo las ideas, pero parafraseo, ¿verdad? Es decir, tomo su idea y luego lo pongo en mis propias palabras, pero igual hago referencia a que tomé esa idea de tal autor, pero manteniendo mi estilo, poniéndole mis propias palabras. Em, el siguiente nos dice, utilice conectores para unir las ideas o los párrafos. Es lo que veíamos también en el anterior, el que veíamos, sin embargo, el por lo tanto, el por ejemplo, en conclusión, para empezar, para continuar, de tal manera. Todas estas palabras es importante que las utilicemos dentro de nuestro escrito porque le va a dar más, no sentido, pero sí le va a dar, o sea, va a ser más fácil entender, o sea, el lector va a poder entender más fácilmente si utilizamos estos conectores, a que si es un texto así como muy rígido, no tiene conectores, pues va a ser difícil su comprensión. Vamos a ver, tenemos por acá otras más. Pongan sus presentes, porque en el anterior no le copié al chat. Entonces ahorita pongan presentes para copiarles al chat y poderles subir.
poderles compartir en el grupo. Bueno, acá nos habla de los conectores. Dice, conectores pueden ser temporales. Ahí lo que les decía, que hay diferentes tipos dependiendo de su función. Entonces dice temporales, por ejemplo, más tarde, al poco tiempo. Los espaciales nos dice detrás, junto a, de ordenación a. Em, de razonamiento lógico nos dice por consiguiente, no obstante, en conclusión. Y el último, bueno, el siguiente punto nos dice, a ver, dice, escriba ideas claras, interesantes y pertinentes al escrito que está redactando. Antes de entregar su escrito, permita que otra persona lo lea y vuelva a revisarlo por última vez. Estas tres recomendaciones también son súper buenas. Ya les digo, no solamente para nuestro ensayo, sino para cualquier documento que nosotros estemos escribiendo, incluso si es una solicitud de algo, les decía también el currículum, alguna carta que estemos escribiendo. Siempre, siempre, siempre es importante darle 2 o 3 revisadas antes de entregarlo, con el objetivo de identificar si tenemos algún error y poder corregirlo a tiempo. Y también lo que nos recomiendan es que en este caso, cuando son ensayos, que le digamos a alguien más antes de entregarlo, de publicarlo, que podamos decirle a alguien más que lo lea, que lo revise por nosotros. Entonces, siempre es bueno también pedir ayuda si tal vez conocemos a alguien, o sea, si sabemos que por ahí tenemos algunas falencias al momento de redactar y conocemos a alguien que tal vez es súper bueno redactando, entonces podemos pedir ayuda, una revisión antes de que sea publicado, una revisión siempre es buena, sobre todo para evitar cometer errores. Y en cuanto a lo que nos dice, escriba ideas claras, interesantes y pertinentes al escrito que está redactando, es que muchas veces cuando son este tipo de textos así, ensayos, en donde nosotros tenemos que expresar un poco también nuestras ideas o nuestra opinión, es común que caigamos en repetir la misma idea una y otra vez en distintos párrafos, darle vuelta a la misma idea. Al final se va a volver pues aburrido para el lector estar leyendo constantemente la misma idea, ¿verdad? Y no salir de eso. Entonces, por eso es importante que lo que vayamos a escribir también sea claro y también sea pertinente al escrito, porque tal vez puede ser al querer desarrollar un tema, me puedo estar desviando mucho y me puedo estar yendo por ya otro tema, ¿verdad? Diferente. Entonces, también tener como que claro cuál es el alcance de mi tema, hasta dónde yo voy a llegar, hasta dónde puedo llegar a hablar sobre ese tema para no caer en em, hablar, digamos que, o desarrollar ideas de más, ¿verdad? Que ya no terminan siendo tan pertinentes y que confunden al lector. Ya, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nadie tiene preguntas. Todo les ha quedado más que claros. Bueno, entonces si no tienen preguntas, denme unos 5 minutos que les voy a pasar un ensayo para que ustedes lo lean. Y si alcanza el tiempo, pues lo analizamos todo y si no, igual ya para que ustedes lo lean y luego les subo una actividad al Classroom con referente a ese ensayo para que pongan su tarea. Ya les paso.
Ya, al chat les pasé ya la, la asistencia, los mensajes que pusieron de presente y también la captura de la pantalla aquí del Zoom. Les va a quedar una tarea. Les iba a pasar ahorita un ensayo, pero mejor ya se los paso directamente al Classroom para que todos lo puedan descargar. Y a partir de ese ensayo que les voy a pasar, pues va a quedar también una tarea para el próximo domingo, ajá. Y lo vamos a estar revisando en clase, así que traten de todos subir su taller. Eso sería todo, chicos. Si no tienen preguntas al respecto, que todo ha quedado tan claro, al parecer todo ha quedado tan claro que estoy sorprendida, pueden, pueden desconectarse. Si ya todo quedó claro, no tienen dudas, pueden